Sean todos bienvenidos a este pequeño podcast dedicado al tema en general, Derecho Civil, presentado por Axel Yemery Díaz Hernández y Jared Fernández Ostria. Nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan. Actualmente cursamos el segundo semestre de la licenciatura en Derecho. A continuación, daremos inicio a este capítulo. Bueno, en este pequeño podcast hablaremos un poco sobre lo que se vio durante todo este semestre en la asignatura de Introducción al Derecho Civil y de Personas. Vamos a hablarle de los temas más importantes eh, en base a nuestro plan analítico que nos han proporcionado nuestros académicos para poder estudiar esta materia. A continuación, empezamos con el primer tema. Bien, para empezar, es fundamental saber el concepto de derecho civil. El derecho civil es la rama del derecho privado que contempla temas relativos a las personas, los bienes, las sucesiones, las obligaciones y los contratos, temas que más adelante vamos a ver su definición. Las controversias que se susciten en relación con estos temas serán del conocimiento de los tribunales judiciales competentes en materia civil. Como ya lo mencionó mi compañero, el derecho civil abarca muchas de las ramas, pero el derecho de las personas en México se ocupa de regular los derechos y las obligaciones de los individuos desde el momento en su concepción hasta su muerte. Todo esto para regular las figuras o relaciones jurídicas del derecho civil. En nuestro país existe un Código Civil para cada estado de la República Mexicana y un Código Civil Federal. A continuación, veremos el concepto de persona física y sus fundamentos. La persona física es el individuo, el ser humano, sin distinción de género, raza o posición social, el cual desde el momento mismo de su concepción adquiere la capacidad de goce y por consecuencia tiene derecho a la protección que el Estado le brinda a través del derecho a todos y cada uno de sus miembros. Como mencionamos, el nacimiento es desde la adquisición, o el cual también es el hecho jurídico determinante de la adquisición de la personalidad jurídica que tiene lugar como una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Así como el nacimiento es considerado el inicio de la vida, por ende, la muerte es considerada el fin de la misma. Es también la forma de extinción de la personalidad de la persona física. Ahora hablaremos sobre ausencia y desaparición. Frente a la desaparición, que para el derecho privado es una situación fáctica, la ausencia es una medida cautelar de carácter real, cuyo objeto no es la persona sino los bienes y que crea una situación jurídica. Como bien sabemos, toda persona física tiene derecho a un nombre, y el nombre no es más que el uso de una palabra o una serie de palabras que sirven para designar a una persona. Ahora hablaremos sobre el domicilio y por ejemplo en el artículo 30 del Código Civil Federal nos menciona que el domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones como persona física, aunque de hecho no esté ahí presente. Aquí también tenemos en domicilios que existen ciertas variedades o diferentes clases de domicilio, entre las que se encuentran el domicilio general, el domicilio especial, el domicilio real, el domicilio voluntario y el domicilio legal para todas las personas físicas. Otro factor muy importante es el estado civil. El estado civil es la situación de las personas físicas determinada por sus relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco. Esta es tan importante ya que establece ciertos derechos y deberes. También como parte de nuestro derecho civil encontramos este tema que es la emancipación, y lo cual este significa liberar a un menor de edad del cuidado y control de sus padres, lo cual la emancipación puede producirse por efecto de la ley o por una orden de la corte. Un ejemplo, tenemos que en el artículo 641 del Código Civil Federal nos dice que el matrimonio del menor de 18 años se produce de derecho de emancipación,
Aunque el matrimonio se disuelva, el cónyuge emancipado que sea menor no recaerá en la patria potestad. El Tratado Elemental del Derecho Civil dice que el patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona, apreciables en dinero, los cuales están integrados por un conjunto de bienes, derechos y demás cargas y obligaciones. Ahora hablaremos de un tema muy importante, lo que es nuestra materia de derecho civil, lo que son las personas físicas y morales. La persona física es aquella que se identifica por su nombre, apellido, mientras que la persona moral lo hace a través de una denominación o razón social. Normalmente es el nombre que le das a tu empresa. Por ejemplo, las personas morales lo hacen con fines de lucro o son empresas con fines de lucro, mientras que una persona física tiene estado civil, mientras que una moral no, ya que es un conjunto de personas. Este tema que estoy a punto de hablar es un tema también de suma importancia dentro de la materia y es el derecho de los bienes. Este es el derecho que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y disponer de sus bienes de acuerdo a la ley. Dicho derecho será protegido por el Estado, por lo que nadie podrá ser privado ni molestado en sus bienes, sino en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento. Ahora hablaremos sobre lo que es la propiedad. En México, el derecho a la propiedad y el derecho de la propiedad están reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestro máximo ordenamiento jurídico, y se basa específicamente en el artículo 27, en donde se habla de tres tipos de propiedad: la propiedad pública, la privada y la social. La propiedad pública se refiere a todo el derecho que tiene el Estado mexicano, por ejemplo, que es la Federación, estados, municipios, sobre los bienes de dominio público, que son aquellos bienes muebles e inmuebles que están sujetos al régimen del derecho público. Ahora, la propiedad social se compone de diversos grupos agrarios y a su vez por los regímenes, que es la propiedad ejidal, y también tenemos lo que es la propiedad privada, que es lo que nos vamos a referir en esta sección, que es el derecho que tiene una persona física o moral de particular para gozar y disponer de sus bienes con limitaciones establecidas por la ley. Dentro del tema anterior, que es la propiedad, abarcamos un tema importante que es la servidumbre. Este es un derecho real y la servidumbre es la denominación de un tipo de derecho real que limita el dominio de un predio denominado fundo sirviente en favor de las necesidades de otro llamado fundo dominante, perteneciente a otra persona. Ya sabemos que nuestros temas son de suma importancia y que están, espero y sean de su agrado. Ahora vamos a hablarles un poco acerca de lo que es la herencia. Nos vamos a basar obviamente en nuestro Código Civil Federal. Nos vamos a basar en lo que es el título primero de las disposiciones preliminares, lo que consta del artículo 1281 al 1294, pero el de más importancia para mí fue o es el 1281, que por ejemplo dice: la herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Dice el 1282, la herencia se define por la voluntad del testador o por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda legítima. Dentro del tema de la herencia, también hablamos un poco sobre el testamento, y este es un documento legal mediante el cual una persona, el testador, expresa sus deseos en cuanto a la distribución de sus bienes y derechos después de su muerte, y designa a una persona para que éste se encargue del manejo de los bienes hasta su distribución final. Ahora hablaremos acerca del derecho de las obligaciones. El derecho civil en México se ocupa de regular los derechos y obligaciones de los individuos desde el momento de su concepción hasta su muerte. Ahora hablaremos sobre las obligaciones. Regula también las obligaciones y establece los efectos jurídicos que se producen. La obligación es el vínculo jurídico entre dos personas, una llamada acreedor y la otra llamada deudor. Por virtud de las obligaciones, el acreedor tiene derecho a exigir del deudor de forma coactiva el cumplimiento de una prestación y el deudor realiza coactivamente el cumplimiento de una prestación el cual tiene derecho el acreedor. Un claro ejemplo lo tenemos en el caso de la compraventa, el cual es el contrato por el cual el vendedor
se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el comprador a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Ahora bien, la ley dispone que las obligaciones pueden ser de dar, hacer o no hacer. Viene el tema de la familia. Esta se define como grupo de personas vinculadas generalmente por lazos de parentesco, ya sean de sangre o políticos, e independientemente de su grado, que hace vida en común, ocupando normalmente la totalidad de una vivienda. Hablaremos un poco acerca sobre el matrimonio, basándonos en nuestro Código Civil Federal, y nos vamos a basar un poco en lo que es el capítulo 2 de los requisitos para contraer matrimonio, y el cual vamos a estar hablando que es del artículo 146 al 161, en el cual el artículo 146 nos dice que el matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con las formalidades que ella exige. El 147, cualquier condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que deben de los cónyuges se tendrá por no puesta. El artículo 148 nos dice que para contraer el matrimonio el hombre necesita haber cumplido 16 años y la mujer 14. El artículo 149 nos dice que el hijo o la hija que no hayan cumplido 18 años no pueden contraer matrimonio sin consentimiento de su padre o su madre, y si hubieran ambos, del cual sobreviva. El 150 dice que si faltando los padres y abuelos se necesita el consentimiento de los tutores, y faltando esto se suplirá el consentimiento en caso o de que el juez familiar lo resida del menor. El 151 nos dice que los interesados deben ocurrir al jefe del departamento del Distrito Federal o los delegados, según sea el caso, para contraer el matrimonio. El 152 dice si el juez, en el caso del artículo 150, se niega a suplir el consentimiento para que se celebre un matrimonio, los interesados ocurrirán al tribunal superior respectivo para poder contraer el matrimonio. En el ascendiente, o que es el artículo 153, dice que el tutor ha prestado un consentimiento firmando la solicitud respectiva y ratificándola ante el juez del registro civil. El 154 nos dice que si el ascendiente o tutor que ha firmado o ratificado la solicitud del matrimonio falleciere antes de que se celebre, su consentimiento no puede ser revocado por la persona. El artículo 155 nos dice que el juez hubiera autorizado a un menor para contraer matrimonio no podrá revocar el consentimiento una vez que lo haya otorgado, sino por justa causa superviviente. Y por último, los impedimentos para celebrar el contrato del matrimonio, que nos habla del artículo 156, y un ejemplo es la falta de edad requerida por la ley cuando no haya sido dispensada. Y así como anteriormente hablamos del matrimonio, también hablamos del divorcio. Es la disolución del matrimonio, mientras que, en un sentido amplio, se refiere al proceso que tiene como intención dar término a una unión conyugal. En términos legales modernos, el divorcio fue asentado por primera vez en el Código Civil francés de 1804, siguiendo, por cierto, aquellos postulados que veían al matrimonio como una verdadera unión libre. El divorcio también surge como una institución del derecho civil que regula la disolución del vínculo matrimonial. Según el derecho mexicano, es una de las formas en que se disuelve el matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud para contraer otro. Esperemos que este podcast de información sobre derecho civil, o más bien como se llama la materia, que es Introducción al Derecho Civil y de Personas, sea de su agrado, en el cual abarcamos temas de suma importancia como fue el matrimonio, el derecho de las personas, de los bienes, sucesiones, sean de su agrado. Este podcast lo hicimos con el fin de poder brindar a ustedes o a la persona o al público que lo lea un poco de nuestros conocimientos adquiridos. No les vamos a decir que somos unos grandes expertos en la materia de derecho civil, pero también nos basamos en información importante, o por ejemplo de la Suprema Corte o de información del gobierno, para poder nosotros brindarles o ayudarnos también en esos conocimientos para que ustedes sepan o qué es lo que pueden hacer en dado caso de que se les presente una situación de estas. Esperemos esta información sea de su agrado. Les dejamos esto en el siguiente enlace de YouTube. Gracias, que tengan excelente día.